Del Evangelio según San Marcos. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿No estáis en un error precisamente por esto? ¿Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Queridos hermanos, miércoles de esta 9ª semana del tiempo ordinario. El Señor ayer martes, estaba siendo tentado, siendo puesto a la prueba por los fariseos y los herodianos acerca de esto del César, de si dar o pagar o no pagar tributo. Hoy vienen otra secta al interior del pueblo de Israel, que son los saduceos, aquellos que no creen en la resurrección de los muertos. Dice un padre de la iglesia, Teofilacto, ya se llamaban saduceos los miembros de una secta herética de los judíos, la cual negaba la resurrección y la existencia de los ángeles y espíritus. Estos pues vinieron a Jesús y elaboraron engañosamente cierta historia por la cual querían demostrar que la resurrección no se había verificado ni se verificaría. Interesante, porque al interior del pueblo de Israel estaba esta disputa. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, sin embargo los fariseos sí. Interesante porque la resurrección de la carne es un artículo de nuestra profesión de fe. Es interesante, yo les invito, de verdad, queridos hermanos, a leer el Catecismo de la Iglesia. No lo sé, algún día quizás nos podemos también dedicar a eso, a conocer el Catecismo de la Iglesia, pero en sus números 988 hasta el 1019 trata este artículo. Creo en la resurrección de la carne. Esto es importante, queridos hermanos. Dice lo que profesamos en este artículo, dice: creemos firmemente, en el número 989, repito, creemos firmemente, y así lo esperamos, de que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Esto es lo que hemos celebrado este día domingo pasado, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu vivificante, este Espíritu, como decía el profeta Ezequiel, que da vida a los huesos secos. Queridos hermanos, hoy día nos encontramos también de frente a este problema, el problema de la resurrección. Dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Lo leo desde el versículo 12, el capítulo 15, versículo 12 en adelante, para que entendamos que también es actual el discurso de Pablo. También nos habla a nosotros. Dice: y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado, venciendo a la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán? Si los muertos no han de resucitar, es que tampoco Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio, nuestra predicación, como vuestra fe carecen de sentido. Es más, resulta que somos testigos falsos de Dios, por cuanto hemos dado testimonio contra Él al afirmar que ha resucitado a Cristo, cosa que no es verdad si se da por supuesto que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, es que no ha resucitado Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vuestra fe carece de valor y aún seguís hundidos en el pecado. En consecuencia también habremos de dar por perdidos a los cristianos que han fallecido. Y si todo cuanto esperamos de Cristo se cifra en esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Bellísima esta traducción. Me gusta porque nos invita verdaderamente a la fe en la resurrección de la carne, en la fe en la resurrección de los justos, en la resurrección. Todos resucitaremos. Unos resucitarán para la vida eterna, aquellos que creen que Cristo ha resucitado, creen en una vida nueva, y resucitarán también aquellos que no creen, para la condenación, dirá también el Catecismo de la Iglesia en el número 998. Todos resucitaremos. Dice, todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Y no hay mal más grande que la incredulidad, porque el hecho de no creer te deja abandonado en tu razón, y podemos justificar cualquier aberración, y podemos condenarnos en nuestra libertad. Por eso, queridos hermanos, en este día nos invita el Señor a tomar en peso nuestra fe, a poner a la base de nuestra fe la resurrección. ¿Podemos experimentar esta resurrección todos los días? Claro que sí. Podemos pasar todos los días de la muerte a la vida, poniendo al Señor en primer lugar, no quedándonos en nuestros lamentos, en nuestras tristezas. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, dirá también San Pablo, en Cristo, con Cristo entró la vida eterna, la resurrección de la carne. Queridos hermanos, hoy nos hace un llamado al Señor. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque Dios se ha manifestado a Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, soy el Dios de la historia. No caigamos en estos engaños de pensar que nuestra vida es solo para este mundo. Es solo para las 4 cosas, como siempre digo, para esas 4 cosas que tienes. No está hecha la vida para eso, no está hecha la vida para ser consumada en este mundo. La muerte no tiene la última palabra. Hemos escuchado de nuestros catequistas muchas veces. La muerte no tiene la última palabra. La muerte ha sido vencida y Cristo nos la presenta como garantía de nuestra fe, como justificación del perdón de los pecados. Cristo nos ama, Cristo nos perdona, Cristo nos dará una nueva vida, la vida eterna, que no moriremos y viviremos. Podemos hoy día experimentarlo en el perdón de los pecados, en la reconciliación con la familia, en el pasar de la mentira a la verdad, en el pasar de la tristeza a la alegría. Esto es lo que quiere realizar con nosotros el Señor en este día. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengamos miedo de experimentar la resurrección de Cristo en nuestras vidas.